El periodismo es uno solo. Creo que el periodismo debe defender ante todo la democracia, debe defender los derechos humanos de la sociedad y debería ponerse en un lugar en el que así declares una posición. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo. Una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Dirige Arturo Rojas. Para informar sobre la paz, se debe hacer un buen periodismo. Hoy con Gloria Castrillón. Hola amigos de Esfera Pública, estamos aquí de nuevo desde el Politécnico Gran Colombiano con el apoyo de Sala Contacto en este podcast de Esfera Pública Comunicaciones. Vamos a estar hablando de comunicaciones, hablando de periodismo, de fake news, de comunicación estratégica, de muchos temas que tienen transversal la comunicación y que es importante hoy, no solamente aquí en la academia donde estamos en el Politécnico Gran Colombiano, sino en todas las actividades humanas, la comunicación importantísima. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la comunicación y la paz. Y tenemos una invitada, una gran amiga, primero que todo, y una invitada muy interesante y muy importante por lo que ha venido trabajando en relación con la paz en Colombia. Ella es Gloria Castrillón Pulido. Fue directora de Colombia 2020 y después Colombia más 20, si no estoy mal, ahorita ya nos dirá. Periodista con maestría en Asuntos Internacionales y Resolución de Conflictos y ha reporteado en temas políticos, de derechos humanos, de la paz, estuvo cubriendo el acuerdo de paz que se hizo con las FARC y ha estado muy cercana a estos temas. También es docente y trabaja hoy con diferentes organizaciones haciendo pedagogía, pero también comunicando sobre la paz. También estamos con Camila Medina, nuestra periodista que nos acompaña el día de hoy para hacer esta entrevista y conversar con Gloria Castrillón. Hola Gloria, bienvenida. Un cordial saludo a Esfera Pública, qué buen nombre. Gracias, Arturo. Sí, y un poco la esfera pública pensando en ese debate que debe haber constantemente entre las diferentes esferas sociales, las esferas del poder, la esfera económica. Entonces el nombre tiene que ver con eso. Mira que no lo había explicado en este podcast nunca. Así, bueno, rapidito, ¿no? Pero está bien que lo podamos todos conocer. ¿Cómo vamos, Gloria? Bien. Nosotros bien y el país. El país tratando de sobrevivir. Gloria, una amplia experiencia haciendo reportería sobre la paz, trabajando los temas que tienen que ver con paz. Sin duda muchos de nosotros hemos consultado y conocemos esa gran sección que existe en El Espectador Colombia más 20. Y hoy no estás en El Espectador, estás en otros ámbitos, en otros espacios trabajando por la paz. Sin embargo, ha pasado ya varios años del acuerdo de paz con las FARC y parece que todavía nos falta muchísimo por aprender a contar sobre la paz en los medios de comunicación. Esa primera experiencia que tuviste desde El Espectador, ¿cuáles fueron esos primeros retos que viviste? Bueno, pues creo que el primero fue habernos aventurado a crear una iniciativa dentro de un medio masivo de comunicación para hablar de un acuerdo de paz que no se había firmado. Ese fue el primero. Colombia más 20 o Colombia 2020, como se llamó en su inicio, nació realmente entre enero y febrero de 2016, antes de la firma del acuerdo. Y lo hicimos con el convencimiento de que se iba a firmar ese acuerdo de paz y pensando en que los medios de comunicación, sobre todo los masivos, y un medio como El Espectador con su tradición, digamos, como con sus convicciones, no solo en los valores democráticos, sino en que los conflictos en Colombia se deben resolver por la vía pacífica, pues creamos ese proyecto. Y pues el primer gran reto fue justamente eso, tratar de contarle al país que en La Habana había dos cúpulas, la del Estado y la de la guerrilla más antigua y más fuerte de América Latina, y estaban negociando la paz. Pero había que preguntarle al resto de Colombia, al que estaba aquí en Colombia, en el territorio, qué entendía por paz y si la paz realmente se sellaba en ese acuerdo de cúpulas. Y nos dedicamos a recorrer el país documentando historias de construcción de paz desde los territorios que llevaban una amplia historia
mucho antes de este acuerdo, que incluso habían surgido a propósito de otros acuerdos firmados en Colombia, porque Colombia tiene una larga historia, no solamente en la guerra, sino también acordando la paz, buscando la paz y firmando acuerdos de paz. Así que ese fue como el primer gran reto. Y el segundo fue cuando ya se firmó el acuerdo, hacer pedagogía sobre ese acuerdo. 310 páginas que hoy te puedo decir, después de 8 años, casi nadie se ha leído. Incluso hay quienes dicen que el presidente Gustavo Petro tampoco, y a veces creo que no, porque con las propuestas que sale a veces parece que no lo ha leído, y muchos funcionarios tampoco lo han leído. Entonces, el siguiente reto, claro, en ese sentido, era explicarle al país que un documento con 310 páginas de 6 puntos, de los cuales solo uno tenía que ver con quienes firmaron la paz y el resto se supone que trataba de resolver problemas estructurales de la sociedad colombiana, podría ser una oportunidad para la construcción de paz. Y pues ese sigue siendo el reto, ¿no? Porque creo que todavía no se entiende el sentido y los beneficios que ese acuerdo le puede y le ha traído. De hecho, yo estoy segura que ya hay beneficios palpables sobre ese acuerdo en Colombia. ¿Te sentiste como una golondrina haciendo verano? Pues sí, porque al comienzo me decían, pero ¿y usted va a hablar de un acuerdo? ¿Pero cuál acuerdo si no se ha firmado? Además, ¿quién le dijo a usted que se iba a firmar un acuerdo? Y bueno, sí se firmó. Y creo que el hecho de que naciera Colombia 2020, que hoy sigue existiendo, bueno, digamos con algunas limitaciones económicas, por eso fue mi salida también. Seguramente después podremos hablar de eso también, de cuánto vale hablar de este tema y quién está dispuesto a pagar para que hablemos de construcción de paz. Digamos que el solo hecho de que desde el espectador y desde la financiación de la cooperación internacional se viera la necesidad de crear un proyecto entre un medio masivo para hablar del acuerdo de paz, pues también es un indicativo de que era importante hablar de este tema y que hoy más que nunca sigue siendo importante hablar de este tema. Listo. Hay unos retos que son económicos, que hablaremos más adelante de ellos. Hay unos retos que tienen que ver con, digamos, las posiciones políticas que podemos tener o frente al conflicto. Pero hay unos retos que tienen que ver también con las prácticas del periodismo. Ahí encontraste eco, digo desde las prácticas, porque es muy difícil, o te escuchaba yo en alguna charla alguna vez que una cosa diferente es hablar del conflicto y otra de la paz. Y también para complementar un poco la pregunta de Arthur, desde las personas a las que les vas a comunicar, porque finalmente es una herramienta y es muy diferente a las personas que estamos, por ejemplo, en ciudad y que no vivimos la guerra de manera física o en carne viva, y que puede ser muy diferente la perspectiva y cómo comunicar o llegar a esos diferentes públicos que han vivido o tienen una percepción diferente de la guerra a partir de las experiencias que han tenido. Sí, creo que como Colombia ha vivido en esa dicotomía falsa, ¿no? O más bien muy acomodada, dependiendo de los intereses de quien tenga el poder, de que es la guerra o es la paz, y que no hay otra manera de solucionar el conflicto, sino la confrontación a través de las armas. Y qué difícil para una sociedad como la colombiana desarraigar esa idea de que yo tengo que imponer mis ideas a la fuerza. Y esa fuerza se ve expresada en las armas. Ahí es el gran reto, es desarmar, como dicen muchos, los corazones y las ideas y las cabezas. Porque tú le puedes quitar, como se le hizo con el acuerdo de paz con las FARC, quitarle las armas a 13.000 o 14.000 personas. Pero ¿cuál es la realidad hoy? ¿No? Que hay nuevas personas, más unas de las que entregaron, más bien pocas, que se volvieron a rearmar, porque creen que eso que se firmó no se implementó, no sirvió de nada, y que definitivamente son las armas la única manera de poder lograr imponer sus ideas. Y de parte del Estado, la convicción, o más bien de las élites, que cuando llegan a dirigir al Estado siguen convencidas de que la única manera de acallar esas distintas formas de pensar también son las armas. Y ese creo que ha sido el reto más grande para la sociedad colombiana. Con este acuerdo, con el que firmó el M-19, con el que firmó el EPL, una facción del ELN que se llamó en su momento, Esperanza, Paz y Libertad era el del EPL, ahora se me olvidó cómo se llamaba, la Corriente de Renovación Socialista. Desarmamos
al Quintín Lame, bueno, a varios grupos guerrilleros finales de los 80 y comienzos de los 90. Y persistieron dos grupos grandes, las FARC y el ELN. Desarmamos a las FARC en teoría, y no, en teoría no fue real, pero hay un rearme y hay unas nuevas agrupaciones que surgen alrededor de ese nombre, porque reivindican ese nombre, porque sienten que lo que la élite de ese grupo firmó no sirvió para nada. Y tenemos al ELN que sigue en armas y otros grupos surgiendo y surgiendo cada vez más. Cada quien busca una franquicia, un nombre. Se desarmaron los paramilitares en teoría y vuelven y se arman y el Estado les cambia de nombre. Entonces un gobierno les puso las BACRIN y entonces después ya son, hoy vamos en autodefensas gaitanistas y esto sigue cambiando de nombre, pero al final son las mutaciones distintas de un grupo que también tuvo unas razones históricas para surgir. Entonces creo que lo más difícil, insisto, para comunicar la paz es cómo le explicas a la sociedad colombiana que en medio de todo este surgimiento de grupos cada rato, cómo las violencias se reciclan un poco con los términos que utilizó María Teresa Ronderos en su libro, cómo explicarle al país que esas violencias se reciclan, pero que sigue valiendo la pena buscar una salida negociada al conflicto. Acaba de salir una encuesta de PNUD muy interesante que se llama Escuchar la Paz. Es la única encuesta que se hace en los territorios más afectados por el conflicto armado, son los territorios PEDET, y el 82% de las personas encuestadas creen en los territorios PEDET que la salida sigue siendo la negociada y no por la vía de las armas. Creo que ese es el mensaje más difícil de comunicar en Colombia. Así es. Precisamente hemos estado en momentos que hemos compartido, por ejemplo, con los reporteros comunitarios y en los municipios PEDET ellos han hecho un esfuerzo por contar esas otras historias digamos, de paz o de reconciliación o el mismo emprendimiento o cambiar ese imaginario que tienen de violencia generalmente tenemos en las ciudades sobre esos territorios. Sin embargo, le parece a uno, Gloria, que aquí en las grandes ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, no logramos ni transformar el lenguaje, ni transformar los corazones o los espíritus, como se dice, porque seguimos pensando, mientras allá quienes viven realmente la violencia ven que el tema es negociado, nosotros seguimos pensando en las ciudades que el tema es con violencia. Y porque tenemos una mirada demasiado centralista, ¿no? Y ese ha sido el problema de los medios también. Cuando tú me haces la pregunta anterior, pues también me quedo con la reflexión que muchas veces hemos hecho, y es que los medios de comunicación, sobre todo los grandes, lo que llaman aquí grandes medios, pero también los pequeños, eso es una fiebre de todos, de quedarnos con una sola fuente, la oficial. Entonces lo que diga el alcalde, eso es; lo que diga el gobernador, eso es; si lo dice el ministro, eso es; si lo dice el fiscal, eso es. Y casi que silenciamos a propósito otras voces que dicen eso no es cierto. Alguien decía ayer en otro foro que estábamos conversando, por ejemplo, el fallo contra Chiquita Brands en Estados Unidos. En Colombia, solamente un par de medios le creyeron a las víctimas y denunciaron e investigaron y publicaron las evidencias que había en ese momento contra Chiquita Brands. El resto le creyó a la multinacional, porque era una empresa multinacional de los Estados Unidos. Y había que creerle, pues ¿cómo le vamos a creer a unos campesinos? ¿No? Entonces, esa visión de que siempre privilegiamos la visión y la voz del poder, pues nos lleva justamente a desconocer esas otras voces, ¿no? En la que aquí vale más la voz del ministro que la de una agrupación cualquiera, una organización cualquiera de campesinos, de indígenas o de afros que están reivindicando algo, están discutiendo algo, están peleando por algo, están pidiendo algo. Vale más la voz, insisto, de un funcionario a nivel nacional que la de estas personas, y creo que eso se evidenció mucho cuando ahora estamos hablando de la territorialización de la paz, ¿no? ¿Y cuál podría ser el rol entonces, después de toda esta experiencia y estas reflexiones que hemos tenido, que debe tener un medio de comunicación o un comunicador para la paz para hacer bien su trabajo y no tener como esa parcialidad al momento de contar lo que está pasando en un momento de conflicto, por ejemplo, en Colombia?
Pues esa fue una de las principales como transformaciones que se hizo desde Colombia 2020, es decir, no hicimos un periodismo distinto, intentamos recuperar los valores del periodismo, pero esta vez pensando en la comunicación para la paz. Y eso te lleva a ver qué voces privilegias. Entonces aquí vuelvo, privilegio la voz del comisionado de paz, de quienes están en la mesa a nombre de un grupo armado negociando, o puedo más bien ir y también darle prioridad a otro tipo de voces y a otro tipo de agendas. Si yo llevo 60 años cubriendo el conflicto desde Bogotá, yendo poco a los territorios más afectados por la guerra por diferentes razones que, digamos, uno podría aquí discutir, que es peligroso, que vale mucho, que no tenemos forma de llegar, pero si lo hemos hecho siempre, casi siempre desde Bogotá, privilegiando la voz de los generales, de los ministros de defensa, de los presidentes. ¿Por qué no intentamos voltear un poquito el micrófono y ponerlo en otras voces? ¿Por qué no intentamos pensar que no siempre lo que nos dicen desde el Ministerio de Defensa es cierto? Cabe la posibilidad de que no lo sea. ¿Por qué no pensamos que los militares que están en un conflicto también dicen mentiras y también cometen delitos y violaciones de derechos humanos? No solamente los ilegales lo hacen. Y eso no le quita la gravedad a lo que hacen los ilegales, para nada. Pero estamos intentando decir, en una guerra, la única que pierde la población civil, ¿no? Al final, quienes están armados por la razón que sea, deciden tomar un arma y están peleando. Pero quien cae en medio de la guerra sin tomar la decisión de participar en ella, generalmente es los que más llevan, como decimos, del bulto y más sufren. Y adicionalmente, si te das a la tarea un poco de preguntarle a quien toma las armas por qué lo ha hecho, también creo que te llevas unas reflexiones distintas y intentas quitarle los estigmas que le estamos poniendo a la gente de víctima, del victimario, de la fuerza pública, del paraco, del guerrillo, e intentamos tal vez ver historias de seres humanos que toman decisiones empujados por las circunstancias, y eso no los exculpa, no les quita la responsabilidad de lo que han hecho, pero tal vez podemos entender un poquito más el conflicto y tenemos una mirada menos, un poco parcializada a lo que dices tú, o menos puesta como desde el statu quo, ¿no? Al final, quienes están en una guerra tienen intereses y todos dicen mentiras y todos amañan sus versiones y todos cometen delitos. Lo único que hace la guerra es sacar lo peor del ser humano, lo peor del ser humano, lo saca la guerra. Y ha sucedido una cosa a través del tiempo y de este conflicto que ha sido muy cruento, y es la deshumanización del contrincante, ¿cierto? Del rival. Y lo vimos donde vemos en los medios, durante alguna época vimos cadáveres totalmente expuestos, por ejemplo, de guerrilleros, o terminología utilizada de una manera violenta también a partir de los medios de comunicación. Y desde esa mirada recuerdo yo que había aquí una experiencia de Medios para la Paz que infortunadamente terminó, y que hacía un trabajo pedagógico. ¿Tú qué crees, que eso dejó una semilla o qué pasó ahí? ¿Qué nos faltó para poder cambiar el periodismo? En eso que tú dices, que es, hagamos periodismo, con mayúscula. Sí, es una lástima. Hoy debería estar existiendo Medios para la Paz, hoy más que nunca. Yo creo que más que pedagogía, que se hizo mucho, lo que más hizo Medios para la Paz fue hacernos reflexionar y ponernos a los periodistas frente a un espejo. Porque los periodistas, sobre todo los de los medios, solemos creernos más que los demás y nos subimos en un tribunal moral desde el cual juzgamos a todo el mundo y decidimos quién es bueno, quién es malo, quién es corrupto, quién es mal funcionario, quién es buen funcionario, quién es paraco, quién es guerrillero, quién es... Los periodistas se suben en su curubito. Y eso lo que hace es aumentar el conflicto y aumentar esa separación de esto es bueno, esto es malo, esto sí, esto no. Y si sigues viendo la realidad colombiana con buenos y malos, víctimas y victimarios, pues no vamos a salir de esto. Totalmente. Este no es un país de buenos y malos. Por eso esa frasecita, los buenos somos más, perdónenme, pero no me sabe nada bien. Porque es que este no es un país de buenos y malos, este es un país de seres humanos. Y los seres humanos se equivocan, lloran, se ríen, emprenden, se equivocan, fallan, cometen delitos, sueñan, ¿no? Esos somos los seres humanos, la complejidad del ser humano, ¿sí?
Entonces, sí es una lástima que no exista Medios para la Paz. Yo creo que Medios para la Paz sí dejó muchas semillas. Yo me considero un engendrito de Medios para la Paz en el buen sentido de la palabra, y creo que varios de los periodistas que pasamos por Medios para la Paz tenemos un poco esa conciencia. Lastimosamente el trabajo no siguió, y como no siguió, pues nos quedamos un par de periodistas ya cuchitos con esta carreta, y las nuevas generaciones pues no han tenido la posibilidad de llegar a esa reflexión. Y también creo que falta mucho esta reflexión en las universidades. O sea, a mí lo que me parece más duro es que durante 60 años hemos criado cientos de decenas de miles de periodistas en las salas, en las universidades, como si este fuera Dinamarca y no un país en conflicto. Entonces, hay pocos esfuerzos muy valiosos en algunas universidades que están haciendo el trabajo, lo intentan hacer, pero yo pasé por la universidad, a mí nadie me dijo, este país está en guerra, los periodistas tenemos que formarnos para cubrir una guerra, para pensar en que este país necesita la paz. Y creo que tú tampoco, los dos pasamos por la misma universidad, ¿no? Y nunca nos dijeron esto, ¿cierto? Nunca nos prepararon para, oiga, este país merece una oportunidad para la paz, los medios y los periodistas podemos hacer algo. No se estaba pensando eso. Nunca. Y es que hay medios que se han convertido en generadores de violencia, ¿sí? Infortunadamente. Entonces eso nos complica mucho más la tarea, porque no solamente es cómo tramitamos desde el lenguaje lo que le sucede o lo que sucede en los territorios, sino cómo eso entra por un sedazo que tiene una ideología muy fuerte dentro de los mismos medios. Total. Creo que estamos en un momento difícil para narrar la paz, ¿o no, Gloria? Sí, sobre todo porque nos hacen creer, digo yo, algunas voces muy fuertes que provienen de todo el espectro ideológico. Ojo, esto no es solamente de un lado, de todo el espectro ideológico, de que yo no puedo sentarme con el otro a llegar a un acuerdo. Desde lo mínimo, desde lo que está sucediendo en el Congreso. Ahí es donde se está viendo, ¿no? Claro, no todo el mundo tiene que aprobar todo, para eso está la deliberación democrática en el Congreso de la República, que es como el foro máximo de la democracia. Pero es a callar la voz y a no escuchar y a no llegar a consensos. Tenemos una enorme dificultad para llegar a consenso con el que piensa distinto o a llegar a un acuerdo. Nos cuesta muchísimo ceder algo para lograr un objetivo mayor. Aquí todo el mundo va el todo por el todo. Yo gano todo y usted pierde todo. Y si seguimos, digamos, en esa lógica, pues digamos, terminamos en lo que estamos hoy, y es yo aniquilo al otro porque pues no merece mi reconocimiento que piense distinto, y es mejor anularlo, aniquilarlo, y la aniquilación pasa por la violencia física, pero también de muchas otras formas, ¿no? Que ya sabemos, este país ha pasado por todas las formas de silenciamiento y aniquilamiento que se pueden imaginar. En redes, ¿cómo es que se llama, Camila? Cuando bloquean a alguien en red, ¿Cancelan? Lo cancelan, ¿no? Ahora Tal la cancelación. cual. Es que casi que los medios de comunicación hoy en día es como si fueran un columnista de opinión, ¿cierto? Que no muestran las voces que tú nos decías hace un momento, como de los dos frentes, y nos separan en una posición, y ya, si yo me siento más alineado con este o con este, ya decido. Además, también en un mundo masivo en el que hay muchísimos canales digitales, nuevos, pequeños, grandes, con los que me puedo comunicar, y me voy alineando con ese con el que me siento más afín, y menos veo la otra mirada. Creo que eso también ha hecho el tema digital, y como esta gran cantidad de medios que ahora tenemos que antes no había. Claro, porque el algoritmo te encierra en tu burbuja. Y entonces leo, escucho, consumo a quienes piensan igual que yo. Exacto. Y no puedo salir de esa burbuja porque el algoritmo no me lo permite. Así es. ¿No? Y adicionalmente tomas decisiones tú también. Por ejemplo, yo acabo de terminar una cátedra de periodismo de opinión en la Javeriana. Entonces les pregunta uno a los estudiantes que leen, ¿no? ¿Cómo busca usted un columnista de opinión o una persona que hace opinión? No, el que piensa igual que yo. No nos atrevemos siquiera a leer o a escuchar a alguien que piensa distinto diferente a mí. De una lo cerramos. Entonces no me estoy dando la posibilidad de escuchar un argumento distinto al mío. Y eso me parece que
crisis enorme del debate público, como se llama este programa, la esfera pública que nos permite a todos discutir. Ya eso no se puede, ¿no? Porque cancelas a la gente. Entonces, como este no piensa como yo, lo bloqueo. Y el bloquearlo, miren la palabra, y miren la palabra cancelar. Son dos palabras con un peso tan fuerte que casi significa te No bloqueo, existe. te cancelo, te desaparezco. Y eso tiene un fuerte contenido de tal manera que llegas a ese momento de anular al otro, y la anulación, insisto, pasa también por lo físico, que es una cosa abrumadora. ¿Dirías que hay un temor también al cambio? No hablo del cambio del gobierno, sino al Todos cambio. los cambios duelen y asustan. Incomodan. Sí, pero sí, y te lo digo porque a mí me pasa con alguien que conozco y él, si le presento otra mirada diferente, no la ve, no la escucha. Yo se la envío por WhatsApp y él no la ve porque le da temor que eso lo pueda cambiar. Sí, los seres humanos nos sentamos, nos colocamos y nos acomodamos. Yo soy así. Sí, yo soy así, pues sí, ¿y qué? Y yo pienso así. Está bien, no quiero cambiarte, pero por lo menos escucha o mira otra cosa. Nos cerramos muchísimo. Y eso hace un poco que también, yo creo que es válido en una democracia que haya medios de comunicación que tengan unos principios ideológicos y defiendan una posición política. Eso es válido, la democracia es eso. Pero lo declaras y lo aceptas. Perfecto. Si lo declaras y lo aceptas, yo sé que estoy consumiendo este medio, o estoy leyendo a esta persona, o estoy viendo este programa, porque sé, porque me ha dicho cómo piensa, qué valores defiende y qué ideas defiende, y yo me identifico. Pero no te disfrazas como el medio imparcial que muestro todas las voces. Cuando Claro. no lo haces, y cuando haces titulares súper tendenciosos, cuando solo muestras una versión de la realidad, cuando acomodas todo, ¿no? Diciendo, el periodismo es libre e independiente. No, claro que el periodismo es libre e independiente, pero declara tus intereses, no hay problema. De eso se trata la democracia. Qué terrible fuera que todos los medios pensaran igual y dijeran lo mismo. Pues eso sería Cuba Granma, ¿no? Y creo que eso no es Colombia, ¿no? Pero declara tus intereses, y cuando tienes conflicto de intereses, decláralos, sé transparente quién es el dueño del medio, quién lo dirige, quiénes son los periodistas que están allí, quién firma, cómo hacen sus investigaciones. La transparencia en los medios de comunicación, contrario a lo que piensan muchos de los dueños de los medios, da más confianza, daría más confianza de la sociedad hacia ese medio, porque es completamente transparente y yo puedo ver qué elijo leer. Pero no decir que soy un medio independiente que defiende y que es, ¿no? Una cantidad de cosas cuando sabemos que no es cierto. Sin embargo, el periodismo tiene unos principios y tiene, digamos, un método que busca que haya equilibrio en el ejercicio del periodismo. Entonces, si bien yo me puedo declarar con una línea ideológica, eso no significa que los principios del periodismo queden a un lado. De acuerdo. Sí. El periodismo es uno solo. Y ahí sí me sostengo yo, el periodismo es uno solo. Creo que el periodismo debe defender ante todo la democracia, debe defender los derechos humanos de la sociedad y debería ponerse en un lugar en el que así declares una posición, también seas capaz de, ¿no? Mostrar la contraparte. Mostrar otro tipo de visiones. Aunque ya sé cuál es tu posición, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer, Gloria? ¿A quién le preguntas? ¿A los periodistas, a la sociedad colombiana? Porque yo me paro en la posición de periodista, yo nunca ejercí periodismo, pero finalmente es una labor, es un trabajo. Y si yo consigo un empleo en uno de estos medios que no van con mi ideología, pero que tienen una ideología muy marcada, ¿será que como periodista tendré que censurarme, para poder trabajar allí? ¿O de qué herramientas del periodismo me valgo para poder hacer bien mi trabajo y poder trabajar en un medio grande o masivo que ya tiene una posición? Ahora, eso no pasa en todos los medios también, hay que ser sinceros, eso no pasa en todas partes. Ese, no sé, como que privilegio no lo tienen todos los medios. Pero, ¿qué les diría yo? A ver, si es estudiante de periodismo, si está pensando en ejercer el periodismo, yo les diría, hay que prepararse muy bien, es lo primero. Segundo, decidan qué tipo
de no qué tipo de periodismo, sino cuál es el tema al cual se quieren dedicar. Especialícense, porque esa cosa de que los periodistas sabemos de todo, pero no sabemos de nada es triste. Es verdad. Y por eso llegan a las salas de redacción y no está mal, Economistas, pero llegan abogados, economistas, biólogos. que aprenden unas habilidades para comunicar, que tampoco es nada del otro mundo. Digo, es importante tenerlas, pero las puede tener un abogado, un biólogo o cualquiera. Y llega y le quita el espacio a un periodista. Le quita. Yo no sé si le quita o más bien el medio se gana un profesional, ¿no? Con un poco más de profundidad y unas habilidades para comunicar. Entonces, ahí es donde yo digo, decidan qué quieren hacer en el periodismo. Antes de que yo saliera del periódico, que salí en octubre del año pasado, estaban llegando chicos con 2 carreras, una maestría y 2 o 3 idiomas. A hacer prácticas. Entonces uno dice, a ti y a mí no nos tocó eso. No, para nada. Para nada, o sea, no había manera de acceder a ese nivel, como digamos, de formación, ¿no? Ya el idioma era un problema. Sí. A nosotros nos alcanzó para el técnico en Sí. aquella época. Después, vaya a mirar y consiga para trabajar, para lograr un universitario. Hoy hay muchas maneras de lograr mucho más conocimiento, pero hay ausencia de otras cosas, de otras habilidades, de una sensibilidad especial, de entender qué hacen los periodistas en una sociedad, qué aporte, qué función tenemos los periodistas en una sociedad. Y no es llegar a cumplir un turno de 8 a 5 haciendo 3 o 4 notas como te la exige un medio. Y ahí, pues puedes tener 2 carreras, 3 carreras, 4 idiomas, 3 máster, pero termina siendo insuficiente para entender el valor de los periodistas en una sociedad como hoy. Y lastimosamente hay muchachos y muchachas que están llegando a las universidades pensando en ser influencers. Y yo les diría, pues para ser influencers no necesitan pasar por la universidad Sí. frescos, ahórrense esa plata, si eso es lo que quieren ser. Lo mismo que pasaba con las presentadoras de culturales hace unos años que eran las reinas, no necesitaban pasar por una No universidad. necesitaban, y muchas de ellas las tuvimos de compañeras, Sí, pasaron claro. por la universidad, lo cual me pareció muy interesante y muchas de ellas se prepararon y siguieron la carrera. No significa que porque fueran bonitas no podían tener una carrera, como claro que la pudieron y encontraron un lugar. Otras de pronto sintieron que no era su lugar, pero al final lo único que yo les digo es que para esto sí hay que tener vocación, o sea, ser periodista es como, no sé, es como ser doctor. Esto es un servicio público. Doctor de urgencias. Esto es un servicio público. Y más si vamos a tocar temas tan sensibles en momentos de conflicto como los que veníamos hablando. Y entonces ahí la preparación sirve, claro, la preparación académica sirve mucho, pero sirve más o sirve muy importante tener empatía, tener sensibilidad, tener ganas de ver yo cómo aporto, ¿no? De darme la tarea de desacomodarme y pensar que esto no es lo único para hacer periodismo. Esto sirve muchísimo, no lo voy a negar. Cuando tú y yo empezamos a hacer periodismo, esto no No existía. existían. ¿Cierto? Y uno dice, todo lo que yo tengo al alcance de la mano es el poder total. No, esto no es, esto ayuda a hacer periodismo, pero aquí no está el periodismo. Y lastimosamente falta eso en los muchachos que están pasando por las universidades, ¿no? Hay que salir, hay que untarse, hay que embarrarse, hay que dormir en un chinchorro, hay que aguantar hambre, hay que tomar agua no potable y enfermarse. Sí, todo eso también, ese es el país que tenemos y en el que vivimos, ¿no? Entonces, habría que conocer más el país donde estamos para poder sentir que yo sí estoy reporteando en un país como Colombia, con la variedad, con la multiculturalidad, con el problema de la guerra, con la inequidad, con la pobreza, con los valores culturales que tiene este país, con la riqueza de la gente, pero eso no lo vamos a saber si seguimos haciendo periodismo con esto solamente. Y asimismo poder transmitir esa imparcialidad desde lo que vivo como periodista, si me unto un poquito, como tú lo mencionas, a esas personas que seguimos en la ciudad y que no nos vamos a mover y que no podemos ver esa mirada. A lo mejor si el periodismo se hiciera más de esa manera, podríamos transmitir esa empatía y esa sensibilidad a esas personas que no vivimos la guerra. Sí, porque desde un micrófono desde Bogotá, pues decir y, no sé, juzgar sobre lo que pasa en Corinto, Cauca, y hablamos tan alegremente del plateado, y yo le pregunto a la mayoría de los periodistas que hablan del plateado, ¿han ido al plateado?
¿Tienen idea de dónde queda el Plateado? ¿Qué significa? ¿Dónde está? ¿Quiénes son los habitantes de ese lugar? ¿Han ido a Argelia? ¿Saben quién vive ahí? ¿Por qué la gente vive como vive? No, no, es que ni siquiera nos alcanzamos a preguntar eso y juzgamos desde aquí, lanzamos juicios de valor, quién debería hacer qué, cómo lo debería hacer, sin tener la posibilidad o sin darnos más bien la posibilidad de conocer la realidad un poquito más cercano a la gente que está viviendo esas situaciones. Y claro, desde aquí entonces es muy fácil juzgar, no, pues échele bala a toda esa gente, pues ¿qué más hacemos? Solo merecen bala, pues mire, es que están atacando, están haciendo. ¿No? Me hace recordar cuando empezó la pandemia, cuando empezó el encierro, digamos, de la pandemia, llevábamos 2 semanas tal vez, y nos reunimos con unos reporteros de Putumayo, de Arauca y el Catatumbo, y recuerdo mucho que un reportero de Putumayo decía, pero si eso que ustedes están viviendo, nosotros los vivimos una vez al mes siempre, porque aquí hay paros armados donde no podemos salir de la casa durante 8 días. Y ahí es cuando uno como que dice, uy, ¿qué pasó de verdad? No, yo llevo 2 semanas y ya estoy desesperado en mi casa. Total. Y estas personas por los paros armados, por la guerrilla, por los paras, lo que fuera, lo han pasado muchísimas veces durante muchísimos años. Entonces vivir eso, poder, como se llamaba, como se le decía antes, untarse un poquito de eso, es lo que nos permite esos grados de empatía y desde el periodismo cómo contar esas historias, ¿cierto? Sentirlas. Claro. Y ahí te diría yo más que untarse, que es un término que podría sonar, que podría no, que creo que suena muy despectivo, Sí. pero es poder tener la capacidad de tener empatía. Sí. Es solo eso, tener empatía. Si yo no conozco una situación y no he vivido en ese lugar, por lo menos no juzgo. Si no sé, no juzgo. Y si tengo la oportunidad de ir, pues voy y pregunto y lo vivo. Y estoy allá con la gente, amanezco con ellos, duermo con ellos, sé qué comen, a qué hora se levantan, cuál es el principal problema, a qué hora sale la chalupa, qué pasa si no sale chalupa. Y ahí sí tomo una posición. Y ahí sí ya puedo decir, la realidad que vive esta población es esta. Antes de estar juzgando y diciéndole, ese es un pueblo guerrillero, ese es un pueblo de cocaleros, ese es un pueblo... No, y señalamos así con una facilidad absurda, sin poder tener la suficiente información de decir, bueno, este es un pueblo que ha vivido de la coca durante los últimos 30 años porque pasa esta situación acá. Es distinto a decir que ese es un pueblo cocalero. Este es un pueblo que durante 30 años sí pudo haber tenido su mayor sustento en la coca, pero explique por qué. Claro. Explique por qué. Y explique quiénes son esos seres humanos que están haciendo eso y por qué lo hacen. Pero no señalar, porque entonces, pues este es un pueblo que no tiene, ¿no? Como más o menos otra salida que la persecución judicial de absolutamente todo y meter a todo el mundo a la cárcel, ¿no? Y nos metemos esas ideas de que esa es la única manera. La persecución judicial de todo el mundo. Sí, si hay delito, el delito hay que perseguirlo, pero y si miramos un poquito más en profundidad, ¿qué otras cosas se pueden hacer, no? Es necesario contar los antecedentes y entender, esos antecedentes nos permiten hacer entender lo que está sucediendo en realidad. Yo a veces me pregunto, quienes hagan historia dentro de unos 50 o 60 años, les va a costar mucho trabajo, Gloria, porque lo que aparece en la prensa está distorsionando esas realidades. Muchísimo. Y tendrá que buscar otras fuentes para poder encontrar la verdadera historia de lo que sucede en Colombia. Finalizando esta conversación, Gloria, ¿cuál sería tu sueño, como que a veces te sientas en la sala de tu casa con un vino y dices, yo quisiera que el periodismo fuera así? No, eso es muy difícil, Arturo, porque creo que a ti como a mí nos ha tocado ver unos cambios muy abruptos en la forma de hacer periodismo. Entonces, pensar en cómo va a ser esta profesión en 10 años, yo creo que no nos alcanzamos a imaginar bien cuáles pueden ser los cambios de aquí a allá. De tal manera que tratar de soñar en cómo será el periodismo, cómo debería ser, yo diría que más que el periodismo, es la forma en que los seres humanos nos estamos relacionando con los otros, que pasa por el periodismo, pero no solamente allí. Y eso sí me deja unos cuestionamientos enormes, ¿no? No solo la pandemia, pero la pandemia agravó mucho esta situación de, no sé, yo veía hace poco
chicos y chicas que salen de los colegios de nivel de estrato 3, 4, incluso 5, de buenos colegios, es decir, de colegios en los que los papás invierten y de verdad hay buena educación, y se van a colegios virtuales porque no logran socializar con los otros, y son chicos y chicas de 14, 15, 16 años. ¿Qué adulto llega, o sea, cómo serán estas personas cuando sean adultas e intenten interactuar, ¿no? Y podamos tener una fuerza, digo, cuando yo hablo de una fuerza, es de una fuerza de trabajo intelectual, cultural, creativa. Y me deja muchos interrogantes eso, ¿sí? Y tenemos unos enormes problemas como seres humanos para relacionarnos. Esto que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Del bloqueo, de esto me parece que está distorsionando tanto el relacionamiento de los seres humanos. E insisto, eso pasa por el periodismo, pero no solamente por allí. Y ahí yo creo que, no quiero ser fatalista, porque no se trata de ser fatalista, pero yo sí creo que podemos hacer algo, en nuestras manos está hacer algo para que esta intermediación tecnológica no nos haga perder la esencia del ser humano. Justamente esa ya iba como mi última pregunta, porque hemos hablado mucho del frente, de lo que debería ser el periodista, ¿cierto? Pero ¿qué deberían hacer las personas que siguen medios de comunicación? ¿Cuál debería ser ese filtro para poder también aportar a la guerra? Finalmente la comunicación es un trabajo de todos y es una herramienta que todos utilizamos y va en doble vía. Yo, como espectadora de esos medios de comunicación, ¿cuál es la recomendación? Tú que has vivido tantos años del otro frente o de ambos frentes, para poder elegir bien, poder filtrar bien y poder también sumar a ese relacionamiento del que estás hablando. Pues hoy en día se habla de pedagogizar las audiencias. Sí. Los colegios le están metiendo a veces a eso, a veces. Ojalá eso se vea dentro de poco. A mí, digamos, lo que me genera muchos interrogantes, insisto, es cómo nos negamos a escuchar a quien no piensa igual que nosotros, y cómo cada vez más chicos y chicas, incluso desde los colegios, se sienten completamente segregados. Son más los chicos y chicas que no encajan, porque nos cerramos, entonces se crean unos grupos. Claro, tú y yo también vivimos bullying Sí. y teníamos perdónenme la expresión, los chinos y las chinas casposas, y todo eso ha existido siempre, pero hoy la tecnología está mediando está distorsionando la mediación, digamos, el relacionamiento de los otros seres humanos. Y entonces voy al punto. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal es que, insisto, lo que se está hablando a nivel global es que los medios de comunicación sean cada vez más transparentes, declaren sus intereses, digan quiénes son los dueños, todo esto que estábamos hablando, para que a partir de esa transparencia las audiencias también sepan qué elegir y por qué yo elijo este medio y no el influencer que me está poniendo en YouTube un video o en cualquier red social un video de 3 minutos en el que así me está metiendo una cantidad de información que yo no entiendo y no alcanzo a elegir. Ese debería ser el ideal, ¿no? Entonces, que en las universidades y en los colegios, no solamente para las facultades de comunicación social, sino en general a todos y a todas, nos hagan entender un poco que esto distorsiona la realidad y que yo puedo tener otras maneras de acceder a la información y de comunicarme con otros seres humanos. Ese debería ser el ideal, ¿sí? No sé si estamos haciendo lo suficiente para que eso sea así en un futuro, porque siento que toda esta tecnología nos abrumó y no hemos sido capaces como sociedad, ¿no?, de reaccionar a tiempo. Apenas llegó hace poco Mark Zuckerberg a un tribunal en los Estados Unidos, pero ¿cuántos años llevamos en esto? ¿Cuántos años llevamos hablando de que esto nos está distorsionando la mente y no nos está permitiendo seguir una evolución que debería tener el ser humano, que a veces hablamos incluso de involución, ¿no? Yo no digo que involución, pero la evolución que veíamos, claro, llega hasta cierto punto, hasta cuando ya no puedes hablar con otro ser humano y prefieres irte a tomar tu colegio virtual porque no puedes estar en un mismo espacio con 20 personas de tu misma edad. Así difícil construir una sociedad, una apuesta de sociedad es muy difícil. Es muy difícil. Solo de individuos separaditos. Pues Gloria, muy interesante esta conversación. Hay muchísimo más para hablar. Seguramente te invitaremos en otro momento para que nos acompañes de nuevo aquí a Esfera Pública.
Estamos en esta apuesta también para hablar de comunicación y hablar de periodismo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos, Camila. Nos vemos después en el próximo episodio. Vamos a estar con más invitados aquí con el apoyo de Sala Contacto y de Artículo 20 Lab. Hasta pronto. Esfera Pública. 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Has escuchado un producto original de Esfera Pública Podcast, diálogos sobre periodismo y comunicación, bajo la dirección de Arturo Rojas, con el apoyo de Sala Contacto y Artículo 20 Lab, Laboratorio de Periodismo Digital del Politécnico Gran Colombiano. Periodistas: Arturo Rojas y María Camila Medina. En cámara: Pedro Guillén y Ana Jaramillo. En sonido: Juan Guzmán. Y en edición: Valeria Rativa. Síguenos para más episodios sobre periodismo y comunicación en Esfera Pública Podcast.